noche el lunes de Mina. La crisis por la pandemia del coronavirus no solo está causando estragos en la economía y a nivel social, también en el sector político. ¿Cómo está sobrellevando el Ejecutivo estos momentos turbulentos? Lo discutimos junto a periodistas de diferentes medios. Además, la curva de contagios por COVID-19 está en aumento y los casos sin nexo cada vez son más. ¿Cuál es la situación actual de la pandemia en nuestro país? Lo discutimos junto al viceministro de Salud, el señor Carlos Portillo. Acompáñenos a partir de este momento con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Espero que, como siempre, a pesar de los pesares, muy, pero muy bien. Bueno, agradecer también, como siempre, a la queridísima Tinola Borbón. Fíjense qué espectacular mi chaqueta roja con los bordados dorados. Un sueño realmente. Muchísimas gracias, Tino, como siempre. Ya sabes que si querés hablar con Tinola, podés hacerlo al 021 52 50 60. Teniente Jiménez, entre Capitán Bueno y Capitán Villamayor, es ahí atrás de la Municipalidad de Asunción. En las redes sociales la encontrás como Tinola Borbón S.A. También agradecer a los chicos y a las chicas de Joseph, que me cuidan, me miman, a todas. La casa central de Joseph queda ahí al costado de la terminal de ómnibus, todo un imperio de la belleza, y después ya sabes que en cada barrio tenés un Joseph. Bueno, hoy vamos a tocar justamente la situación política, económica, en el marco de una pandemia, cómo también todo esto obviamente repercute a nivel político también. ¿Con quiénes? Está con nosotros, vamos a empezar por la mujer, Patricia Vargas, periodista de Noticias Paraguay y Telefuturo. Gracias por estar, Pati. Gracias, Mina. Buenas noches a los invitados, a los colegas. Y las dos estamos de rojo, entonces dicen que era Ñadeló y Ñatora. Un maleducado, Enrique. ¿Viste, Enrique? Bravo, sí, maleducado. Bárbaro. Porque las dos después estamos de rojo, son las dos coloradas. Sí. Bueno, y se encuentran dos compañeros que manejan mucha información. Mike Silvero, periodista del Grupo GEN. Gracias por estar, Mike. Por favor, señor Mina, cuando quiera. Y Luis Acoste, Luis Acosta, periodista ahora de la 780 AM y de 5 días antes, compañero de Radio 1000 por muchos años. Y si vos querías saber algo del Parlamento, de diputados y de senadores, Luisito y Bea realmente te daban la precisa. Gracias por estar, Luisito. Gracias, Mina, encantado de verte después de mucho tiempo. Realmente, muchas gracias por estar. Bueno, quiero obviamente hacer un análisis general, después les voy a decir algunas informaciones que me llamaron la atención inclusive y traté de corroborar y algunos me confirman, otros me dicen que no escucharon nada, pero eso vamos a tocar después. El tema de la renuncia de Baqueta, ¿les sorprendió, no? ¿Y cuál es el trasfondo de la renuncia? ¿Qué saben? Porque él simplemente dijo que renunciaba al liderazgo de bancada, no dijo tampoco que renunciaba a la bancada, eso no sabemos si es así o no, pero por lo menos no explicitó eso. Pero ¿por qué renuncia? Ahí está la renuncia de Baqueta. Breve. Brevísima. Solamente comunica, ¿verdad?, que renuncia al liderazgo de bancada y nada más. A mí realmente, en mi caso no me sorprende porque él ya venía ya como una especie de tirantez, incomodidad dentro de Añetete. Recordamos que él fue candidato a la presidencia del Senado. Sí. Y cada uno jugó su partido ahí entre los senadores porque el presidente tampoco no es que se metía mucho. El propio Óscar Salomón había dicho que él mismo se encargó de recorrer casa por casa pidiendo los votos de sus compañeros y Baqueta hacía lo suyo también, no tuvo apoyo del presidente de la República. Baqueta fue uno de los que votó en contra del ministro de la Corte del presidente, a favor también de la interpelación de PETA. O sea, ya había una especie de incomodidad del líder de la bancada Añetete ahí. Yo creo que eso es cierto, Mina, porque es difícil sostener un liderazgo de la bancada oficialista con posiciones que no son nada de oficialistas. O sea, prácticamente Baqueta era un disidente. Y yo hoy hablaba con Martín Arévalo en la radio y le decía esto, ¿verdad? O sea, yo cuando le escuchaba a Baqueta, le escuchaba como disidente y se cagó de risa, ¿sí? Porque tiene razón, o sea, ¿qué pasó ahí?
Baqueta hoy en día se presenta como una figura que se quiere cortar solo, cierta molestia con el presidente ha de tener, por eso tiene esa posición, era cierta, pero era imposible sostener el discurso de Baqueta siendo líder de la bancada de Colorado Añetete. O sea, era incompatible Baqueta con el liderazgo. En mi caso, mi fuente de información de Congreso se llama Francisca Pereira, ¿verdad? Sí. Si yo le escucho a Francisca y Francisca venía... Sí, Francisca también es una No, es- capa a la información. es la que pero maneja, ¿verdad? Francisca es lo máximo. Y marca un poco la misma línea, ¿verdad? De alguien que se hartó sí. de la indecisión de Mario Benítez, o por lo menos de la no convocatoria, de no Eso. tenerle en cuenta, ¿verdad? Eso, Y eso, venía eso. dando como advertencias que terminaron en una renuncia hoy. Así mismo, yo también o sea, coincido plenamente con eso. Y como dice Patti, ya hay un antecedente o sea, y varios elementos que nos hace pensar de que tenemos razón, en el sentido que yo creo que la gota que colmó el vaso fue lo del Senado, o sea, cuando él se presentó como candidato y Cachito le madrugó a unos tantos, pero el presidente, lo que cree Baqueta y otros, que el presidente sabía de esta jugada de Cachito, ¿verdad? Ujú. Y le dejó haciendo viento con las pelotas a él, cuando en realidad la estrategia de Enrique Baqueta era más coherente y en defensa en realidad del Ejecutivo que la alianza Claro. que hizo Cachito para estar como presidente del Congreso. Claro, porque- Cachito juega a su propio partido, mira. Cachito. Cachito siempre juega a Sí. su Y propio tener la partido. experiencia, ya pasó en diputados cuando él era diputado, Así es. llegó fuera del partido siendo Y bueno, ¿y presidente. cómo es que el presidente no interviene, digamos, ante Eso es ante una algo de las así? cuestiones que en diputados se siente más, Mina. ¿Por qué digo esto? Porque hay como que una idea de que el presidente demasiado bueno es en el sentido de que le hace que los muchachos hagan lo que le parezca más conveniente. Que ¿Es bueno o no tiene liderazgo? Bueno, y ahí está, pero te digo, presidente de la República. vos no podés ser presidente de la República y no tener una bancada fiel, una bancada disciplinada. Es difícil, o sea, cuando... Y bueno, pero no es por bueno. Bueno, ¿vos no crees que es por bueno, es porque dice que el presidente demasiado democrático es y no se quiere meter en las decisiones que hacen los parlamentarios. Él habla siempre de un liderazgo diferente. ¿verdad? Diferente. Pero vos no podés pretender un préstamo para lo que es la lucha contra la pandemia y más que nada la reactivación económica si no hablas con tus senadores. Vos no podés pretender que se le pongan a un presidente o a un miembro de la Corte Suprema si no hablas con tus senadores. Claro. Vos no podés pretender salvarle a tu ministro de Educación si no hablas con tus senadores. O sea, Así mismo. tiene que haber un liderazgo y el liderazgo Y una diferente al que él habla, comunicación, por o lo sea, visto no... darle protagonismo, ¿verdad? A ese otro poder del Estado, que es el Senado, que es diputado. Y como él no tiene comunicación ni reunión con ellos, entonces es como que los desconoce. O sea, ellos se sienten por lo menos ninguneados muchas veces. A mí una de las cosas que más me sorprendió hasta ahora en el último mes al menos fue la presencia el día que Mario Abdo estuvo con Cachito Salomón, que al salir, y Luis me confirmará, algunos senadores decían que quieren hablar directamente con Marito y no quieren hablar con Hugo Velázquez, por ejemplo, que es nexo natural, ¿verdad? O sea, constitucionalmente hablando, ¿verdad? Eso creo que te explica un montón de cosas, como que te dicen, ni siquiera queremos escuchar a tu segundo porque a vos no te llega la información, o venís vos o nada. No, eso no es pasó. poca cosa eso para un presidente, es como que bajarse incluso. Eso pasó en el último tema relacionado a la declaración jurada, que según la información, tanto Villamayor como el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, se reunieron con los diputados y le decían, bueno, voten su versión porque este es lo que nosotros queremos. Al día siguiente, el presidente veta lo que los diputados votaron. Entonces, te genera así una confusión. ¿Quién es lo que manda a decir qué es lo que tenemos que hacer? Y esto pasó, Mina, y eso molestó muchísimo a varios diputados, decir, a la pucha, si el segundo te viene el secretario general de la presidencia, te viene a decir, esto es lo que queremos, y el presidente termina vetando lo que supuestamente quiso, Claro. entonces están confundidos. Hoy la bancada de Ñetete, hoy en el Senado y en diputados, los dos en el Senado están del aire nomás. O sea, no es una bancada cohesionada. No, es que no como- es, nunca fue luego, porque Claro. el NTT luego no es un solo equipo, pues, ¿verdad? Es la ahí está. conjunción Exactamente, de varios eso. intereses, de varios equipos políticos, Sí. de varias individualidades. Y mucha Eso gente es tal vez así. mira afuera y diga, no, pero es importante que el presidente no se meta en la Cámara. Dice, no es así. Claro que un no, presidente en que necesita de absoluto. proyectos. Acordate lo que le pasó a Lugo. Prácticamente el calco está empezando a pasar. Así que es. no tenía ningún tipo de contacto con sus propios senadores o amigos o aliados, como fue el PLRA, por ejemplo. Totalmente. Y pasó lo que pasó. Así mismo. Justamente sobrepasó lo que pasó. Quiero discutir con ustedes luego del informe
porque se habla de eso, o sea, se habla, se rumorea, y quiero saber si ustedes también escucharon los rumores y qué tipo de rumores en el sentido de juicio político, que ya no da más, que debilidad del Ejecutivo. A ver, ¿qué escucharon ustedes en eso? Y también la visita de Macri, que obviamente tenemos que tocar después a ver qué ustedes creen o qué saben de que por qué vino Macri para hablar con Horacio. Yo tengo una versión, quisiera escuchar también otras. Jenny nos hizo un breve informe, ¿es así, Jenny? Sí, buenas noches, Mina. El placer de saludarte y a nuestros invitados. Gracias por acompañarnos en Lunes de Mina. Les decimos a nuestros televidentes que pueden opinar sobre este tema que les proponemos. Ingresen a nuestras redes sociales, a nuestra cuenta de Twitter que aparece en pantalla, @MinaFTV, y nuestra cuenta de Facebook, Mina Feliciangeli. Muchísimas gracias a la gente de Segolén por vestirme cada lunes. Ahora sí, vamos al informe. Recurrimos al archivo porque 2 años cumplirá el presidente Mario Abdo Benítez en agosto, 2 años como presidente de la República. Y en estos 2 años ha tenido que transitar varias crisis y hicimos una lista de esas crisis en estos 2 años de gobierno y por supuesto también hablamos de los últimos temas políticos. Veamos. ¿Jura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay? Sí, juro. Mario Abdo Benítez cumplirá en las próximas semanas 2 años como presidente de la República del Paraguay. Desde el inicio de la era democrática, muy pocos presidentes han tenido que sortear tantas crisis a menos de 24 horas de haber llegado al Palacio de López. Estas son algunas de las crisis de la era Mario Abdo. Los fenómenos naturales que azotaron al país en los primeros meses de su presidencia, las sequías e inundaciones, además de la peor epidemia de dengue en 10 años. La corrupción dentro de los entes del Estado no estuvo ausente, aunque este punto lamentablemente trasciende en los gobiernos. La crisis que desató el acta bilateral de la ANDE, que lo puso contra las sogas y al borde de un juicio político. El caso Messer. Todo esto apenas con 1 año en el poder. Cuando pensábamos que el 2020 sería mejor, salta el escándalo Ronaldinho, que pone al descubierto una mafia de cédulas y pasaportes. La pandemia por el coronavirus, que tiene como consecuencia una crisis económica y social sin precedentes. El escándalo de los tapabocas de la DINAC y el agua tónica de Petropar. Pese a los buenos resultados sanitarios en medio de la pandemia, gracias a la cuarentena anticipada, estas acciones se vieron empañadas por la compra fallida de los insumos chinos, que desgastan la imagen de uno de sus principales ministros. El presidente necesita llevar adelante su plan de reactivación económica para hacer frente a la crisis que desata el COVID-19, para lo cual el Congreso debe aprobarle un paquete de $350 millones en préstamos. Las cosas no están bien en el Senado debido a que los opositores rechazan endeudar más al país, algo que se lo hicieron saber cuando se reunió con los líderes de bancada en la presidencia del Congreso. Entre tanto, en las últimas semanas ha trascendido una reunión entre Mario Abdo y Horacio Cartes, de la que participaron muy pocos legisladores. El motivo: desactivar un posible juicio político gestado por la oposición y algunos correligionarios. Sin duda, la turbulencia política y la crisis por la pandemia obligan al mandatario a conversar con todos los sectores políticos, buscando quizás sostener su golpeada administración. Bueno, hace unos días, por lo visto yo vivía en un tupper, ¿verdad? Porque un periodista me dice, o sea, nos dice, porque estábamos más de una persona, y dice, sí, ¿vieron eso que estábamos hablando, la situación económica, la crisis, la perspectiva económica y cómo eso también trae desajustes políticos? Cuando la gente no está contenta, digamos, siempre se exaspera por cualquier cosa. Y entonces me comentaba el tema de este posible juicio político a Marito, en el sentido que se habla dentro de algunos senadores, ¿verdad?,
sobre la posibilidad de un juicio político a Marito. Pero que el problema esencial es que no pasaría diputado, por lo tanto, aunque no llegará al Senado, digamos, pero se hablaba de juicio político a Marito de verdad. Yo era absolutamente coreana, o sea, no manejaba en serio esta posibilidad ahora, ¿verdad? Y tanto es así que pregunté, pero ¿y por qué? O sea, ¿cuál sería El motivo. el motivo? O sea, ¿Qué dirían el libelo, verdad? claro, exacto. Entonces, Históricamente igual no importa mucho que diga el libelo, ¿verdad? exacto, pero Exacto. entonces por eso me puse a averiguar, o sea, le llamé a diferentes senadores, ¿verdad? Me puse a conversar, ¿cierto? ¿Por qué esto? Me dijeron tal cosa, bla, bla, bla. Y por eso también los convoqué a ustedes, porque son personas que no solamente opinan, sino que manejan información. O sea, esto es así. ¿En algún momento existió alguna intención de algún sector de senadores o se habló de la posibilidad? ¿Qué es lo que está pasando políticamente en relación a Marito y el resto de los mortales en Senado y diputados? Pero senadores realmente es lo que me hablaron de senadores. ¿Qué saben ustedes? Y el juicio político, o sea, Minia, que en media hora se arma si quieren armar. Y cuando hay los votos, ¿verdad? Pero para mí hasta ahora es un jaque. Como vos decís, ¿verdad? Hay elementos, sí podría haber elementos realmente. Como más dice, no importa, pero en este caso hay cosas muy graves que están pasando, lo que tenga que ver con las compras, con ninguna destitución de ningún funcionario importante del Ministerio de Salud que realizó esa compra o que intentó realizar la compra. Las imputaciones son, la mayoría, todo con prisión domiciliaria. O sea, hay cosas que la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, que es la Cámara que inicia un juicio político, puede sentarse a hablar y preguntarle al presidente, porque hay cuestiones políticas que sí el presidente puede hacer, y no justamente la Fiscalía. Las destituciones del Ministerio de Salud no existieron, no hay. Eso no depende de la Fiscalía. Entonces, si vas a tomar, por ejemplo, el popular mal desempeño en sus funciones, tenés así de argumentos como para agarrar. Ahora, políticamente no sé cómo serán los votos y compañía. Eso es algo interesante del informe, en el que podemos coincidir en todo. Es cierto, le pasó a Marito todo eso. El problema es la manera en que reaccionó o la manera en que no reaccionó. Lo constante que fue en su ausencia como líder. Eso es lo que más se le reclama. Incluso hay gente que era muy crítica al gobierno de Horacio Cartes, que cuando te explica te dice, por lo menos Cartes lo que tenía es que le hacían caso. A este no le hace caso a nadie. Tenía liderazgo. Sí, yo me quedo con dos momentos que me marcaron un poco la duda, como vos decís, Mina, ¿verdad? Uno tiene que ver con el encuentro que tuvo con los senadores, Marito, y le dice, no, mi gobierno es el único gobierno que tiene más amigos imputados y presos. Como si fuese eso algo bueno. ¿Verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, el discurso que él mismo dijo. Si es que no me sacan antes a los 51 años, yo voy a ser expresidente de la República. Claro, justamente o sea, él vino, había un paraguas. Que, claro, él vino a corroborar el rumor. Si no tenía idea de hacer algo, decía, mira Sí. qué buena idea la que está presentando Mario Abdo o sea, Benítez. a mí me llamó la atención. Y cuando hablaba con algunos senadores también, y hoy me refiero a Martín Arévalo porque es lo más cercano que tengo ahora, ¿verdad? Que en la entrevista que le hicimos, él decía, ojalá no nos equivoquemos con la mayoría que construimos en el Senado. Yo le preguntaba, ¿pero por qué? Que hay tanta desconfianza, no sabemos qué puede pasar, me decía. O sea, sabemos que la actitud política, estamos hablando de una alianza que hicieron con la mayoría de los opositores. Claro, claro. O sea, no hicieron dentro del Partido Colorado, hicieron con los opositores. Y hay mucha molestia también, porque lo que dicen los colorados, yo creo que ya el cartismo y el NTT, es que Mario Abdo gobierna con la oposición. Ese es el discurso Así de es, siempre, ¿verdad? sí, Y le meten a Rey, Deciré. a, Sí, pero a de que gobierna con el PDP, gobierna con el PDP. a Por una parte con Duccio, el PDP. el otro es Fuster, que no sé si era también del P, creo que no era el PDP. Sí, pues pero tenía yo una digo que relación. es la crítica y la que todos escuchamos que hacen los colorados, ¿verdad? Que él gobierna exclusivamente con ellos y con un grupo de 5 personas que tienen que ver con su entorno del Colegio San Andrés. Esa es la Eso crítica. es lo que ellos siempre Sí, están y diciendo. sumarle ahí No estoy también, acusando sí. yo, es lo que dicen Ah, los sí, Sumarle legisladores. PETA Sí. también. No, y Porque claro, PETA sí, tiene sí. una resistencia hacia el honor colorado, sí. Así es, así es. ¿Y Cangú? Sí. ¿Y Cangú? Pero lo que a mí me dicen, hablando de honor colorado, que Horacio Cartes, porque acá es importante saber qué piensa Horacio Cartes, ¿verdad? sí. ¿Por qué? Porque él sí tiene un dominio sobre sus diputados, o sea, Sí, él sí tiene un liderazgo, ¿verdad?, sobre sus diputados. O sea, los diputados hasta ahora o por ahora responden a su líder, digamos, ¿verdad? Entonces, si Horacio, por eso es importante saber, ¿Horacio quiere o no el juicio político? Según me dijeron a mí, que Horacio no está con el juicio político por ahora, ¿verdad? No está con el juicio político
y argumentando de que no hay tampoco una alternativa Claro, viable ¿qué y pones? que en este momento de la pandemia, de la crisis económica, si bien hay un montón de elementos de inacciones por parte del gobierno, que peor sería un juicio político en estas circunstancias, porque empeoraría la situación económica del país. Claro, y surgió también la versión de que supuestamente el cartismo está amenazando con el juicio si no lo hacen jurar a Horacio Cartes como senador. No, Cartes hoy no está interesado en no jurar. está interesado en Lo que jurar. hay son algunas posturas políticas como Bachi Núñez, que siempre dicen, no, yo lo que traigo es la bandera del respeto a la Claro. Constitución. Antecedente, claro. Claro, pero no que él quiera No. jurar. ¿verdad? Así es. No, yo no Y- creo que ese sea el motivo. Y después de otra cosa, dentro de lo que es cualquier proceso de juicio político, uno no mira solamente quién es el que sale, sino quién puede entrar, ¿verdad? Claro, y ahí y tenés ahí está el otra tema. dificultad también. Claro, pero en realidad lo que yo decía, pero ¿les parece que van a hacer un juicio político para ponerle a quién? Porque si es un juicio político hablamos por una vía legal, digamos, de sacarlo al presidente, pues da un golpe, ¿verdad? Pero si es por la vía legal, que es un juicio político, por lo tanto, en la línea de sucesión está Hugo Velázquez y luego Cachito, ¿verdad? Vamos a suponer que lo saquen a los dos, ¿verdad? También A Hugo a también, Hugo, a ¿verdad? Cachito. Pero igual, Hugo Velázquez no es santo devoción, no genera consenso porque sabemos, ya la gente últimamente le conoce a Hugo Velázquez, digamos, ponerle a Hugo Velázquez de presidente sería casi peor que tenerlo a Marita, no sé cómo te voy a explicar, a ver, ¿cuál es lo que sería peor el remedio que la enfermedad? No, Hugo es político sin duda, pero tiene seguramente esa limitación de poder generar consenso, como vos decís, en otros sectores políticos de la oposición. Sí lo puede hacer dentro del PLRA con los llanistas, ¿verdad? Puede hacer dentro de Honor Colorado, pero hasta ahí yo, ¿verdad? No, de hecho, Hugo Velázquez tiene una capacidad Sí, increíble de negociar. Yo no sé si es porque por su convicción o liderazgo o por soborno económico, lo que sea, o chantaje político porque conoce cuantidad de varios. Yo creo que sabe mucho. Entonces, porque solamente así se puede entender de que él aglutine. Es el único ser humano que se acuerda que consiguió que lo voten por 5 años, presidente de diputado, después no fue, pero es un tipo insólito, o sea, tiene un manejo, ahora por qué no sé, pero de que tiene un manejo increíble de los acuerdos políticos y de reacomodo, él salvó con el tema de la ANDE, ¿te acordás, José? Sí. Y todo eso, más evidencias contra él era imposible, sin embargo está ahí vivito y coleando. Pero la percepción que te deja una persona así es que por llegada al país van a poner ruedita y te va a vender. Así O sea, es. Y de eso no sé cómo salís. Esa percepción no se da vuelta tan fácilmente. Y se suma, Mina, lo que pasaba también después de la elección, después de la reunión que tuvieron los senadores con el presidente de la República, no estuvo Hugo Velázquez. Hugo Velázquez constitucionalmente es el nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Y qué decían? Cachito dijo, no, sabes que lo que pasa es que Hugo, por su naturaleza, tiene más afinidad con los diputados y no con los senadores. Entonces también se crea una dificultad de relacionamiento en el Senado con No, pero Hugo aparte vamos a Velázquez. ser sinceros, senadores y diputados, esto siempre fue así, quieren relacionarse con el purete, o sea, con Claro. el presidente. ¿Quién quería hablar con Juana A Farah? nadie le gusta hablar con el nano del Claro. circo, la gente quiere hablar con el dueño del circo, porque si va a negociar algo, ¿con quién vas a negociar? Con el dueño del circo. Entonces, yo creo que eso es histórico, eso no se da solo ahora. Siempre los diputados y senadores no se consideran vistos y considerados, ¿verdad? Algo de la redundancia, si el propio presidente no los convoca y no habla con ellos, etcétera, etcétera. A mí Eso. Perdón, Sí, sí. pero ahí pues está una de las contradicciones de Marito. Pues Marito se plantea que es el líder democrático, que deja que los demás poderes funcionen. Entonces, perfecto, como presidente decir, no, constitucionalmente es mi vicepresidente, señor, yo no tengo nada que hablar con ustedes. Si Claro. sos tan... Claro, es pues. claro, pero políticamente siempre es importante para ejercer verdaderamente el liderazgo, es que vos te relaciones con... De seguro. Porque senadores y diputados, no te digo que todo el día andes de reuniones con todo el pueblo paraguayo, porque eso es imposible, pero con gente que tiene que decidirte tus proyectos, vos tenés que tener un contacto. No, totalmente. Coincido con lo que dice May, no sé si le entendí bien el liderazgo de Mario Abdo con Hugo Velázquez y por ende con el resto de los legisladores, ¿verdad? Un ejemplo claro nomás te voy a dar, Horacio Cartes. Bachi Núñez, con él nomás hablan. No hace falta que todos vayan junto a Horacio. Porque le baja la línea a Bachi y Bachi le comunica y ahí terminó. Porque ellos saben perfectamente que hablando con Bachi es como si fuera que están hablando con el propio Horacio Cartes, porque él no va a hacer nada lo que el expresidente no le diga. O sea, ese liderazgo es tan fuerte que llega hasta que no le haga ni falta hablar con el propio Cartes. Sí, Por pero- ejemplo, nomás. Pero inclusive, tampoco- eso porque ahora
Cartes no es el presidente, es el líder, ¿verdad? Y me imagino que también le ayudará de paso a algunos diputados, ¿verdad? Entonces hay como un vínculo, ¿verdad? De Compromiso. jefatura y compromiso, ¿verdad? Sí. Pero cuando era presidente Horacio, también querían hablar con Horacio. No, ¿verdad? claro. Entonces siempre cuando uno es presidente, quieren hablar con el presidente. Es como un reconocimiento. Es como que le ¿verdad? valida. Claro, le valida. Entonces, ahora no, porque ahora es muy, a pesar que hasta ahora yo creo que también los propios diputados de HC quieren hablar Mire, con aunque no con creas, Horacio, sí, es ¿verdad? mucho más que antes inclusive. Claro, quieren hablar, pero efectivamente si hay una línea, saben que es la línea de Horacio, que no es lo que se le ocurre a fulano o a mengano, digamos, ¿verdad? Pero en el caso del presidente, justamente a ver cómo vos vas a saber cuál es la línea del presidente si es justamente tan baleante en el sentido, digamos, que no hay una claridad de posición, porque él no quiere bajar línea. No Él es quiero. una persona que al revés, que no quiere bajar línea. Y en realidad, eso sí es cierto, es otro tipo de liderazgo, pero no sé hasta qué punto eso es Y fíjate, productivo. Y fíjate, tener una bancada en diputados, tener una bancada en Senado y no tener reuniones de bancada con tus legisladores, Claro, ¿verdad? así es mismo. algo muy... O sea, es sui generis. O sea, yo no sé si en algún momento dado se dio una presidencia que no hablaba con sus diputados. O sea, uno tiene que mostrar... Se dio con Lugo. Claro, pero te digo, sí, se dio con Lugo, pero Lugo casi no tenía bancada. Pero en este caso, él lidera un movimiento y tenía que mostrar su fortaleza, decir, bueno, acá están los parlamentarios. Pero te que me dijo Yamina acompañan. por qué. Y es Ya la sé. verdad, que ese movimiento tiene, pero- perdón por el término, sí. pero no quiero, es un rejunte, ¿verdad? Pero no despectivamente digo, ¿verdad? Es un rejunte de varios movimientos. Pero es un ¿verdad? rejunte Por que- eso que- mismo vos tenés que tener. Pero rejuntó un por eso mismo presidente de la tenía, República. Pero por Claro, eso mismo pero tenía es, que pero es un movimiento hacer que no tiene más una reuniones. concepción sobre ciertas bases donde decimos vamos a ir todo para este lado. La concepción de ese movimiento fue derrotar al movimiento Horacio Cartes. Así es, eso los unía, les Lo unía- único que les unía era eso. Sí. Y después cuando tomaron el poder, este es el escenario, no saben qué hacer con él. Sobre todo si vos tenés un frente más que un movimiento, era un frente, ¿verdad? Con más razón vos tenés que ejercer un liderazgo, o sea, convocarlos, hablarle, pedir por qué quiero que voten este proyecto, hacer alianzas también con otros sectores, obviamente, pero tenés que consolidar lo tuyo. Primero la unidad del partido, de verdad. Yo hubiera, como Marito, hubiera tratado de hacer lo que está haciendo ahora, hace poco, pero que va y viene también, ¿verdad? Tratar de lograr una unidad partidaria con Horacio Cartes, porque es el otro movimiento fuerte, ¿verdad? Y se demostró en varias crisis que si no tenés el apoyo de Horacio Cartes, corres el riesgo que te rasquen, en síntesis. O sea, por tu estabilidad y por la del país, necesitas del acuerdo de todos los sectores colorados, por lo menos mayoritarios, y obviamente también con un sector de la oposición. Vos lo que necesitas siempre como presidente es tener mayoría parlamentaria, por Claro. un voto, pero tenés que tener mayoría. Todo tu objetivo debe ser tener mayoría Y eso parlamentaria. se construye. Eso se Claro, construye todos así los días. mismo. O sea, esa es la base de tu estabilidad, aparte de buenas políticas, porque si no también puedes tener mayoría en el Congreso, pero si no das soluciones a Y como una al día a relación de día. pareja, Mina, si vos Sí. no estás pendiente de tu pareja, de sus necesidades, no conversan, no hablas, se da la vuelta y se va y termina dejando la escuche, casa. por favor, ponele. esto el novio de Patti. Es una queja para él. No, jamás. Editale esta parte. No, jamás. Yo no me puedo quejar, pero en serio, cuando Sí, una sí, mujer sí. o un hombre no se siente atendido Así por su mismo. pareja, mira otras oportunidades. Bueno, en cualquier tipo de relación pasa y en política ni qué Ni decir. qué decir, ni Sí, qué yo, decir. para finalizar un poco este tema, creo que el presidente de la República hoy administra, pero no dirige. O sea, administra porque tiene que pagar esto, que tiene que conseguir esto, aquello, pero no dirige. O sea, él no sabe, como él no sabe si va a terminar su mandato, Mina. Claro. No, de claro. hecho, sus despedidas de los discursos siempre terminan... En duda. Es como que chao. Genera la duda. Que ¿verdad? sea lo que Dios quiera más o menos. Genera la duda, genera la duda. Ahora, me decían también que esta marcha de mañana, ustedes saben sobre esta marcha de El mañana. 14, sí. Sí. Pero me van a decir, a ver, ¿qué saben de la marcha de mañana? Algunos le dan, sobredimensionan, otros dicen, no, digamos, una marcha más, pero no es la punta de lanza de futuras movilizaciones para desestabilizar al gobierno. A ver, ¿qué saben ustedes? Me dicen luego de la Tenemos pausa. que Pero antes de concluir, en este momento, ¿ustedes creen que hay posibilidades de un juicio político o creen que es una política de desgaste para negociar otras cosas? No, entre lo segundo. Lo segundo. Lo segundo, lo No segundo. es difícil un juicio político a esta altura del campeonato. Cierto, como dice Pati,
Si se tienen los votos enseguida se arma, pero yo creo que llevarle, porque vos tenés que tener una crisis, o tenés una crisis, y tenés que saber administrar tu crisis, y no generar más crisis, ¿verdad? Pues sería peor, catastrófico, no solamente para Marito, sino que para todos nosotros. Así ¿Quién es lo que se va a querer a subir a este camión descompuesto ahora mismo, por ejemplo, en medio de una pandemia, una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis social en general? ¿Quién va a querer dirigir eso? Sí, Ahora, sí puede ser que pase que alguien se quiera congraciar mucho con sectores que están en serias crisis, si se da algún que otro elemento más parecido a todo ese escándalo de los insumos, por ejemplo. Ahí sí me parece que alguien puede tomar y decir, bueno, suficiente de este señor, que sea lo que sea, pero ya no puede estar. Pero enfrente tenés una oposición muy débil. Lo de Efraín, por ejemplo, es muy débil. O sea, no, aparte del partido totalmente dividido. Claro, dividido. O sea, no hay quien entre, como decía, ¿verdad? Quien sea el reemplazante. No hay líder O opositor. alternativa. No hay. No hay. Porque en Y realidad eso hay que- le deja tranquilo a los colorados. Porque hay que, Muy tener tranquilo. en cuenta lo siguiente, que en realidad si se llega a hacer o se lo saca o renuncia o se va, se lo tienen que llamar a elecciones. O sea, no es solamente Cachito y, ¿cómo se llama? Y Hugo Velázquez por un tiempo. Pero antes de los 3 años, que se cumple recién en agosto del año que viene, hay que llamar a elecciones. Recién los 2 últimos años es que se hace por la línea de sucesión. O sea que, entonces poner al país en todo ese revuelo de convocar a elecciones, y otros te dicen, bueno, pero 3 años también es mucho esperar. O sea, qué difícil situación. Pero yo también creo que mientras Horacio Cartes no esté de acuerdo con el juicio político, que por ahora me dijeron claramente que no están de acuerdo por lo que significaría esto, pero claro, me puede dar un enojo y también cambiar de posición, ¿verdad? Pero es muy difícil que haya un juicio político, o sea, que pase diputados, digo, el tema del juicio político. No, Lo, es difícil. lo demás, ¿qué ustedes creen? Bueno, y según Horacio Cartes, hablaron sobre cuestiones de la región. Oficialmente publicó él en su cuenta de redes sociales, ¿verdad?, que la problemática de la región. O sea, no va a venir Macri en plena Esperamos un rato, pandemia. Katy, me Ahora gusta vamos a ahora. hablar un poco sobre la situación de la región. No, es su región, pero... Yo coincido en lo que hablábamos en la pausa con Maya acá, el tema de que posiblemente sea una cuestión financiera porque estaba ahí Santipeña, Saracarte. Eso es lo que yo le decía. Baldovino. Yo veo las Entonces, fotos, porque a mí también me encantaría saber y conocer más información, pero en la foto que nosotros vemos que están los directores del Banco Baza, en el caso del señor Santiago Peña y también Fernández Baldovino, era parte de la señora Sara, la hermana de Horacio Cartes, o sea que manejan, digamos, los negocios del grupo Cartes como tal. Algo tiene que haber de eso. Y eso aparte. sí se justifica, yo también creo que fue estrictamente por negocios. Habrán hablado de otras cosas, pero de categóricamente no va a venir desde allá para irse a estar ahora 14 días en cuarentena. Es porque venís si a los números cerrar. no le van a cerrar después, ¿verdad? Los Claro, números, o claro. sea, es para cerrar algún tipo de trato que efectivamente no puedes cerrar Ventilar. por internet. O Claro, sea, pero tampoco puede decir, ¿sabes qué? Cerré con Macri, abrir una empresa. Eso seguramente no van a decir. o no, van a decir después, porque no creo que tampoco sea un negocio Con el muy tiempo clandestino. sí, Se va a seguramente. saber, pero yo creo que fue por negocios, efectivamente. Yo creo que fue. Y lo de Marito, a lo mejor fue también para que Marito le dé las garantías, porque a mí me dicen que Macri quiere venir a invertir al Paraguay. Entonces, Entonces, también a lo mejor el diálogo era como para decir, bueno, sí, están abiertas las puertas del país para todo capital que venga a invertir, porque realmente en la Argentina es imposible que Macri invierta, no solamente por la situación económica de la Argentina, sino que por su situación particular política, Claro. digamos, ¿verdad? O sea que sí o sí tiene que buscar algún lado donde invertir. Claro. Entonces acá tiene un amigo, que es Horacio, y también un país bastante dentro de todo, por ahora, como dijeron las N, estable. Yo te pregunto, Mina, voy a hacer el papel de periodista. Sí. No te vayas a olvidar de José Alberto Alderete, Sí. que yo creo que es una figura. ¿Vos crees que José Alberto Alderete tiene todavía una figura preponderante dentro de lo que es la estructura del gobierno en cuanto a garantizarle a Marito que continúe? Y de hecho está haciendo ese papel entre Horacio. es un gestor. Es un gestor importante. Y él justamente gestionó Se la venida declaró de luego Macri. él. ¿Eh? Él se declaró luego ser el gestor. Claro, Horacio así Marito. mismo, el de la operación Cicatriz. Sí, operación Y cicatriz. de hecho, esa reunión que se dio entre Horacio y Marito el lunes antepasado, ¿verdad? Se dio la reunión entre Horacio Sí, y sí, Marito. se confirmó posteriormente. que sí. Y claro, y Alderete confirmó que él estuvo y que él hizo la gestión nuevamente. O sea, me lo dijo a mí Sí. en Radio Monumental de que sí, que existió y que él estuvo presente. Lo que se hablaba en los pasillos del Congreso de esta reunión, la que se ventiló, bueno, se tuvo que ventilar, pero era
una serie de reuniones que ya se venía dando 2 veces a la semana. O sea, Marito se reunía con Cartes 2 veces a la semana para hablar sobre todo este tema. Y incluso le hablamos con Basilio Núñez y decía, bueno, Cartes tiene mucho que recomendarle y aconsejarle a Marito como expresidente, decía. Sí, pero más que aconsejarle, yo creo que ahí se mueven intereses, digamos, ¿verdad? Políticos por parte de Marito, de que le dé Horacio sustentabilidad a su proyecto. Por ejemplo, está todo el tema de la reactivación económica, que necesita la aprobación del crédito, que evidentemente por ahora está muy difícil en el Senado. De hecho, aprobaron el tema de Fogapi, pero no de la financiación, o sea, el préstamo. En senadores él está Yo creo que bastante también difícil. que es cierto esto que no Horacio Cartes no le pide nada a cambio a Marito, pero Bueno, pero le pide que no claro, lo moleste. Claro, pero en términos de sentirse que él persecución. tiene todavía el manejo de la cuestión ya es mucho, políticamente hablando, ¿verdad? O sea, no hace falta pedirle nada sabiendo que el presidente de la República sabe que vos tenés una tecla muy importante dentro del Congreso. Tan importante como que continúes o no, por ejemplo, ¿verdad? O sea, entonces, obviamente, me parece que no hace falta ni pedirte nada. Ni un cargo, Si nada. vos sabés que, El otro tiene tu cabeza. claro, yo tengo tu cabeza, vos vas a ser bastante amoroso, me imagino, conmigo, ¿verdad? Si yo tengo tu cabeza en una bandeja, ¿verdad? Totalmente. Entonces, por ahora esa es la... ¿Por qué se va a arriesgar realidad. Mario Abdo si tiene la experiencia, se me baja esto, perdón, si tiene la experiencia del año pasado? Eso, por eso te digo. Horacio Cartes decidió, no, te vas a seguir en tu cargo, continúas. Sí. Creo que por el único motivo por el cual no lo sacaron es porque era un liberal quien iba a asumir la presidencia, ahora que no sé si era Blas Llano cuando eso era, pero Sí. tiene una experiencia Mario Abdo de que si Horacio Cartes hoy quiere armar un juicio político, lo puede hacer, porque él se mantiene intacto con su cantidad, él no tiene ningún desplome de su Sí. bancada en diputado ni en Senado. Así es, nada. Sí. Bueno, por último, el tema de la situación de la pandemia que genera situaciones de descontento social, porque obviamente, lastimosamente, económicamente, me decía el viceministro Colmán, el viceministro de Economía, Humberto Colmán, y hablando también con otros economistas, hablan de la peor crisis económica del Paraguay en años, pero hablaban de dos malas situaciones, 1947 y ahora. Y esto es mundial, o sea, de hecho no solamente para Paraguay, pero en el Paraguay es una de las peores crisis que sufrió en su historia, ¿verdad? Eso trae consecuencias obviamente sociales. Y con una situación de debilidad política, ¿qué saben ustedes, por ejemplo, de estas marchas? A ver si son organizadas o son más espontáneas, si son políticas o son ciudadanas, porque cuando se combina el descontento ciudadano con cierta conducción política, obviamente tiene un resultado, pero cuando es simplemente, no porque por desmeritar, pero si es solamente, no simplemente, un descontento ciudadano, es menos peligroso en el sentido si eso no tiene una conducción política, Claro. ¿verdad? Yo creo que es más probable que aparezcan liderazgos políticos a posterior antes que algunos ya estén encauzando ahora. ¿Explico? O sea, hay gente que ¿Qué busca eso? no sé si lo busca o se está dando naturalmente, que está teniendo como mucho espacio para proyectar sus ideas. Por y que ejemplo. el sector gastronómico es uno de ellos. O sea, son los primeros que se le plantaron al gobierno. Yo no sé qué querrán, o sea, no sé si tendrán siquiera la intención política. Aunque igual tienen motivos ellos para Por plantarse, supuesto, ¿entendés? por supuesto, O sea, pero digo, sin tener sí. intenciones. Si uno está mirando de algún partido, es momento de empezar a mirar quiénes son los que hablan y quiénes son los que aglutinan. No para agarrar y decirle, che, yo tengo ya al senador Acosta, vamos a llevarle a la plaza. a ver si Pero esta junta gente". marcha, ¿es simplemente ciudadana o de descontento o de reivindicaciones reales que existen en los gastronómicos, Yo por creo ejemplo? eso que estás diciendo, todo eso que estás diciendo. Eso, pero que no hay un trasfondo político. Inicialmente creo que, ¿ustedes se acuerdan que Efraín Alegra apareció en una de las... Sí, por eso. Y fue, sí. pero a la gente no le gustó. es lo que te digo. Chao, permiso, acá estamos nosotros los ciudadanos, no tenemos ningún tipo de intenciones políticas, al menos hasta las marchas no. anteriores. Y mañana A no quiere- ser que alguien quiera aprovechar esto, ¿verdad? Como decir, bueno, Puede pasar. vamos a aprovechar para instalar nuestro discurso, porque yo veo acá que te comparten y te dicen contra el hambre, contra el endeudamiento, o sea, son discursos que se escuchan dentro del Congreso, Sí, ¿verdad? Sí, por eso. ¿Y quiénes están en esta marcha, aparte de los gastronómicos y todo esto? ¿Quiénes están en la marcha de mañana? ¿Ustedes tienen idea?
No, los que son visibles son uno de los imputados, creo que es Juan Graci. Graci puede ser. Sí, Graci. Bueno, él es uno de los visibles, después hay otra gente, pero yo a él lo tengo más, y después de vista nada más. Sectores políticos no, o sea, me dijeron que está Katia también. Y podría ser. Puede ser. Katia, Patrequería, la gente de Patrequería. Roa. Sí, hay sectores, pero es como que no hay un solo reclamo. Hay como varios reclamos y todos juntos vamos con esto, por ahora. Por ahora. Bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarnos. En síntesis, lo del juicio político, ¿ustedes creen que es un simple rumor o hubo intenciones de algún sector? Yo creo un rumor hasta ahora. Hoy te puedo decir eso, mañana no sabes, por eso siempre es tan cambiante. No que se vaya a realizar. No, Estoy que diciendo continúe, te digo. De que hubo gente que sí estuvo analizando o no. Yo creo que sí hubo gente que estuvo analizando. Yo también. Y hubo gente que no, y hubo gente que sí. Que sondeaba por lo menos. Sí. El sondeo, sondeo, el ¿verdad? famoso Sí, claro. sondeo. Sí. Hubo, ¿verdad? Yo creo que debe haber un pizarrón con los votos y marcar un día Sí, y el sí. otro día el otro. y El un día presidente no y te el va otro. a utilizar en un discurso si es que no había, mina. Sí. O sea, para mí es evidente. Él mismo evidenció que se estaba tocando, por lo menos de oído, ¿verdad? Yo también estoy segura de que hubo un grupo que estuvo analizando la posibilidad. Y otro grupo que dice va a caer solo. Y otro grupo que dice no va a caer y no es importante luego que continúe Claro, porque por por la la situación estabilidad. no da. Y ese grupo que dice que la situación no da, me dijeron, entonces a cambio que se reestructure el gabinete. Sí. Y hablan de PETA, Benigno. Hacienda y Carla Basigalupo. Sí. Hablaban también de Mazzoleni, pero Marito pidió que por favor a Mazzoleni no se lo toque. Yo creo que Benigno es intocable Yo por también toda creo esta lo mismo. situación. Me No, parece que lo de Benigno está ahí medio... Claro, bueno, es lo que Benigno lo- tiene mucho lo que apoyo al supuest- cartismo. Y que le den espacio, por lo tanto, a colorados. Claro, porque PETA, Carla, bueno, está, ¿quién es otro que no es colorado dentro del gobierno? Euclides. Euclides, no me hablaron de Euclides Euclides. tiene mucho buen relacionamiento Sí, con los sí. colorados, o sea, Sí, sí. tiene feeling pero había- con ellos. Después otra tenés a persona. Rey y compañía. Claro, todo el grupo todo de PDP. sí, todo el grupo del PDP, sí, exacto. Conocido como el PDP, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Acá nos Yo- reclamaron, dice, por qué haciendo el resumen de los daños gestiona más de Cartes que de Marito. Dice, pero, no, ni nuestra culpa, ¿verdad? Lo que pasa es que Cartes es un protagonista Claro, importantísimo. no puedo- en este- imposible es olvidarle, por ejemplo, a Cartes hoy. Mata a decir, el presidente todo el tiempo se está yendo a su casa, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, así estamos. Lo importante, yo siempre digo, independientemente de los intereses que tenga cada sector político, que ojalá, aunque sea en un 30%, piensen en el país, ¿verdad? Independientemente a cuál sea la salida, que se pongan a pensar efectivamente qué es lo que más conviene en esta situación. ¿verdad? Me reclaman algo, Mina. ¿Por qué le invitaste a Chompiras? Dice. La voz. Y Chompiras, pues, se viste así, había sido, ¿verdad? Le faltó la remerita de rayas blanca, La remerita de rayas, blanca no. y negra. Ay, qué malo, qué malo. Muchísimas gracias por estar, ¿sí? Gracias, Mina, por la Bueno, invitación. luego Gracias. de la pausa, estamos con el doctor Portillo. ¿Y de qué van a hablar? Atendé. Sabía. Yo Atendé. pregunto nomás. No le vaya Había a asustar sido que antes de Mike- tiempo al. Yo le dije a entrevistado. Mina hace rato ya que a Portillo le ponga con nosotros. Ahí no le puso nada. ¿Vos le querés preguntar a Portillo, Le quería Pati? preguntar varias cosas, pero me tengo que ir a dormir ya. Por ejemplo, ¿qué le querés preguntar? Yo le pregunto. Le quiero preguntar protocolo de salud. ¿Es el Ministerio de Salud el que debe comunicar a los parientes, amigos y vecinos de la persona infectada que esa persona efectivamente está con el COVID positivo? ¿O hay el protocolo dice que solamente la persona infectada, contagiada, es la que debe comunicar a sus amigos, vecinos o Es más, yo grupos? luego estoy en desacuerdo. Eso que se tenga que uno no tenga que decir que uno está infectado. Por Yo- eso. Peores. Yo de verdad, Claro. yo siempre digo, yo no tengo problema, si me llego a infectar, es más, yo por primera vez que nunca alzo nada feo voy a decir, miren, tengo. Entonces, si todas las personas que estuvieron conmigo... Porque la idea es, Mina, eso prevenir para el Pero resto de tus exactamente. contactos. Entonces, ¿cuál- No es como si esconder. fuera que es un delito infectarte. ¿Verdad? No, Claro, es un lo que delito. pasa es que en los es primeros una tiempos se enfermedad. le escrachaba a la gente si tenía miedo a eso. No, pero y ahora al ya quien no, le ¿verdad? escracha a la gente, eso es lo que hay que efectivamente no sé Claro. meterle preso también, por una cuestión básica de humanidad.
Bueno, entonces vamos a estar con el doctor Carlos Portillo, viceministro de Salud. Y obviamente, ¿por qué Mike dice que les va a preguntar? Obviamente, doctor, la mente ya está acá, no te podés escapar. Dios mío, mira. También- Ahora le pillaba, Mike, ¿por qué te preguntó eso? Cla- Ahora entendí. No, o sea, yo me quedo ahí acostadito. Claro. Queremos saber si está enamorado o no el doctor Carlos Portillo. Eso nos va a decir luego de la pausa. Está muy Y bien. sobre todo, ¿de quién? Está muy bien. Yo te digo, hace un gran trabajo. Le deseo siempre éxito en todo su emprendimiento. Va a ser un gran profesional y el amor está muy bien. El bien amor recibido. está bien. Claro Ayuda, que reivindicamos. ayuda mucho. Bien, por El amor te da energía, gana. Bueno, se encuentra con nosotros el doctor Carlos Portillo, viceministro de Salud. Doctor Portillo, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, doña Mina. Un saludo cordial para usted, para la audiencia. Estamos Bueno, a las y órdenes. Jenny tiene algunas, para empezar, algunas cifras del COVID. ¿Es así? Sí, exactamente. Para poner en contexto esta entrevista, le pido a los compañeros una placa. Ahí tenemos la actualización epidemiológica. 2.980 son los casos confirmados hasta el momento en nuestro país, 1.662 los casos activos, 1.293 son los recuperados y hay 25 fallecidos. 2.980 los casos confirmados, 92.442 fueron las pruebas realizadas hasta el momento, el 3.2% dieron positivo, 17 hospitalizados en sala, hay 10 en unidad de cuidados intensivos y hay 1.662 activos en total. ¿Qué quiere decir eso? Personas que están teniendo la infección de COVID-19. Aquí tenemos una... lo que se llama casos confirmados y total de activos. El total de activos se ve en naranja, 1.662, y los casos confirmados es esa curva azul que ustedes ven allí, 2.980 hasta el momento. Veamos la siguiente placa, que tiene que ver con los casos confirmados según el departamento de residencia. Alto Paraná tiene 918, Central 284, que son los dos departamentos que concentran... Pero Alto Paraná, lejos, por arriba. Sí. Lejos por arriba. Asunción 85, Concepción 25, Cordillera 12, Amambay 11, Misiones 8, Caguazú 7, Itapúa 5, Caazapá 4, Ñembucú 4, Paraguarí 3, Villa Ayes 3, tenemos después Guairá 2, Canindeyú 1 y San Pedro 1. La última placa tiene que ver con los confirmados en albergues y fuera de albergues. Sí. En albergues son 976, que hace el 33% de los casos. Y fuera de albergue son 2.004, es decir, el 67%. Bueno, y justamente ahora, doctor, antes en albergue era la mayoría, digamos. Sí. Hoy hay mayoría, o sea, duplica por fuera de los albergues. Esto significa que obviamente ya La hay... circulación viral en la circulación. comunidad ya es más Sí, activa. sí. Era un fenómeno que se esperaba con el tiempo. Lo que vinimos haciendo en líneas generales hasta ahora fue retrasar esto. Evidentemente la estrategia de albergues cumplió y sigue cumpliendo aún un rol importante en, bloquear el ingreso y la propagación libre dentro de la comunidad del virus. Pero evidentemente con el paso del tiempo la circulación dentro de la comunidad es algo que se tiene que dar. Estamos en una época del año donde el clima favorece el ciclo de vida del virus. Tendemos nosotros mismos a estar encerrados cuando hace frío, a juntarnos en entornos o ambientes cerrados. Y con eso también se predispone el contagio, ¿verdad? Entonces, Eso te iba a decir, ¿por qué en el frío? Porque el COVID, por ejemplo, qué sé yo, en Europa, Estados Unidos, están en verano en este momento, o sea, primavera, verano ya, ¿verdad? Y Sí. sin embargo, sigue, digamos, los contagios. No es un virus estacional como es más la influenza, digamos, que es más de invierno. es un virus estacional, ¿verdad? Sigue ese ciclo, solo que si miramos los números en el hemisferio norte, sobre Sí. todo Europa, la primera oleada ya pasó, ¿verdad? Bueno, Probablemente... pero Florida, por ejemplo, que no hace luego nunca frío y ahora con más razón hace calor, porque sin embargo estallan los casos. Es un factor que contribuye, pero no es determinante. O sea, no porque no haga frío no vamos a tener circulación del virus. De hecho, pero cuando si hace tomamos, frío hay más posibilidades. Se facilita el contagio, el virus encuentra
condiciones más favorables también para su supervivencia. Entonces se suman factores favorecedores. Pero ¿por qué el frío hace propicio en el sentido? Porque siempre me pregunté eso, ¿por qué el frío? O sea, ¿es porque el virus en el calor no resiste por y se un va? lado, ¿O porque nuestras defensas bajan en el invierno? No, básicamente el virus encuentra condiciones de supervivencia más adecuadas, Sí, temperaturas más bajas, sí. y nosotros tendemos a estar encerrados con otras personas, propiciando el contagio, digamos, ¿verdad? Entonces tendemos a pasar más tiempo en un ambiente cerrado, Sí. interactuando sea dentro de nuestro núcleo familiar, social o laboral. Entonces fácilmente Pero también se da el contagio. el frío hace cuando famoso porque uno dice, ay, me tomé un frío y me resfrié. Porque es cierto, estabas, por ejemplo, expuesta al frío y te resfriaste. Eso es porque a mí me dijeron que cuando hay un golpe frío, el cuerpo hace como un espasmo que baja las defensas y ahí si tenés algún virus en tu cuerpo Bueno, se activa. En digamos. realidad el resfriado común es diferente A a la la gripe, gripe, ¿verdad? sí. Porque el resfrío puede tener, o sea, puede ser mejor consecuencia de un cambio brusco de temperatura para el que el organismo, digamos, no estuvo del todo preparado. Ajá. En cambio, en el caso de la gripe, estamos hablando de De un una virus. infección Sí. viral. Claro. Es diferente el contexto. Por eso, y la infección viral no es más propicio cuando... ¿Es cierto que las defensas bajan cuando el cuerpo recibe mucho frío o no es cierto eso? Yo creo que se condiciona el estilo de vida de uno cuando hace frío. Ah. Tendemos a hacer menos actividad física, tendemos a hidratarnos menos. Se pueden generar condiciones en las que, digamos, un virus podría proliferar más fácilmente. Bueno, Creo ¿cómo yo desde ese está punto de vista. la curva de contagios en el sentido? Porque bueno, quitándolo de Ciudad del Este, porque fueron 200 y pico en un día, pero sabemos que fue por el tema de la cárcel, obviamente, se dio una situación muy especial. Pero en relación a la circulación viral, digamos, ¿verdad? Y a los contagios en la ciudadanía en general, estamos ya en un momento tomando las perspectivas y la curva, ¿verdad? Está ascendiendo. Está ascendiendo. Sí, categóricamente, y eso se puede ver en el portal institucional del Ministerio, en el apartado COVID-19, Sí. el reporte COVID-19, hay una línea de tiempo y número de casos, ¿verdad? Sí. Esas son las dos coordenadas, y allí se ve cómo, si miramos así globalmente el diseño, Sí. vemos que en las últimas semanas Sí. se ve que la tendencia es a un aumento Sí. suave, pero aumento al fin, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el aumento también de la circulación viral en la comunidad. Hay más contagio, Ya sé, categóricamente. pero ese aumento, digamos, es preocupante en relación al número porque es así, hay un número X de contagios de los cuales hay un porcentaje que se interna y hay un porcentaje que va a terapia, ¿verdad? Siempre Sí. hay que tener en cuenta que haciéndolo sencillo, Sí. es cuestión de hacer una regla de 3. A ver, Tenemos 80, 15, 5 es la distribución de casos. Si nosotros tomamos 100 pacientes sí, y tendremos 80 leves, 15 con un cuadro moderado y 5 que tendrían que ir a terapia intensiva. ajá. Si tomamos 1000, vamos a tener 800. Es distinto. Es una cuestión de proporciones, básicamente. Semanas atrás, Bueno, pero no se da esto ahora sí acá. no, nosotros tenemos... Pero una tenemos serie- 1.600 activos. hay una serie de factores que todavía no están bien identificados en nuestro medio. Creo que es obvio porque semanas atrás, con menos casos, nosotros veíamos que aproximadamente, como mínimo el 90% de los casos eran formas leves, Sí, que se manejaban sin necesidad siquiera de una consulta, tratamiento sintomático, alguna que otra teleconsulta al 154, por citar así un ejemplo de cómo se manejaron estos casos. Y nuestro número de hospitalizados graves igual sigue siendo bajo, ¿verdad? Para COVID-19 específicamente. Tenemos 10 10 en terapia. en terapia intensiva, ¿verdad? 30 creo que. Sí, 20, bueno, Casi 30. el número es bajo.
¿Y a qué se debe que el número es bajo? Y ahí una primera interpretación que hicimos desde el punto de vista epidemiológico es que una proporción importante de nuestra población es joven. El bono demográfico nos favoreció en ese sentido. Entonces, y de hecho se ve al hacer una distribución por edades de los infectados, se ve que la mayoría de los infectados es gente joven. Por eso que no hay tantos internados. Son sanos, buen estado de salud, en un momento de la vida donde son más resistentes a las infecciones. Y eso, por otro lado, también puede generar una proporción importante de enfermos sin síntomas, asintomáticos o pausisintomáticos, con síntomas muy leves que pueden hasta pasar desapercibidos y eso pueden estar contagiando al entorno. Por eso nosotros insistimos mucho también en que todos tenemos que considerarnos enfermos o infectados por este virus hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? Sí, al revés. En lo referente al manejo, a cómo manejarnos, el uso de tapabocas, el distanciamiento, evitar ir a lugares donde haya aglomeración, sobre todo si vemos que hay gente no protegida. Pero etcétera, esta curva, etcétera, digamos, y este índice de contagios, ¿verdad? En relación a la población, al tiempo, etcétera. Porque hablando con otros médicos, me decían de que ya este índice es riesgoso para la capacidad sanitaria que tenemos nosotros, o sea, la cantidad de camas, o sea que es una curva que ya apeligra ¿cómo se dice? Sí, nuestra capacidad de respuesta. Claro, la capacidad de respuesta. Sí. Y digamos que en cierta forma sí, pero nosotros continuamos fortaleciendo el sistema. Mañana vamos a recibir 50 respiradores. En las próximas semanas siguientes ya prácticamente vamos a recibir otra partida, sin contar todavía con el total de 250 que son parte de una donación del gobierno estadounidense. Hay otras vías de aprovisionamiento. ¿Esa 250 del gobierno estadounidense cuándo tendríamos? El cronograma no está definido. No, lo que pasa es que todavía sigue habiendo demanda a nivel global, sigue habiendo y es importante, tanto para equipamiento biomédico, para insumos, todo material que pueda ser requerido para el combate al COVID-19 tiene una alta demanda. Es más, estamos viendo que en Europa, por ejemplo, hay países que están sufriendo una segunda oleada. Van a tener que y por eso, contar con capacidad de respuesta. ¿Y vamos a tener o no esos 250? Porque es sensacional que los Estados Unidos nos done, pero si no hago nada, después cuando estamos todos muertos, no, lo que no se pudo hacer hasta ahora es asegurar una fecha. De hecho, en un momento dado estuvo previsto que esta partida que se recibe mañana debía llegar casi una semana atrás. Si vos tuvieras que decirme, vamos a poner un mes, fines de agosto, ¿verdad? Agosto, para dar un tiempo, el país va a estar, o sea, ¿va a desbordar el sistema sanitario o no? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Vamos a desbordar o no? Eso no me quiero que me diga. No puedo decir, ¿verdad? Es difícil hacer un vaticinio en ese sentido, pero lo más probable es que el número de casos vaya aumentando a medida que va a aumentar. Categórico. Ahora, pero ¿vamos a desbordar o no? Y es difícil es muy difícil. Hay muchas variables que pueden interferir o mejor intervenir positivamente como para que eso no ocurra. Si la población sigue cuidándose, si tomamos conciencia y en la medida en que vamos saliendo, pasando a través de cada una de las fases de esta cuarentena inteligente donde hay más libertades, pero tomamos conciencia y nos cuidamos, puede hasta no darse nunca eso. El desborde o el famoso pico, ¿verdad? ¿Existe algún país que no desbordó? Uruguay en este momento, Corea, Singapur en un momento dado fue hasta tomado como ejemplo, pero después tuvieron su pico. Pero no desbordó. Pero tienen un sistema sanitario con una cobertura muy amplia. Pero existe la posibilidad. Pero el tema es nomás... Siempre está. La proporción de camas en relación a habitantes. Yo te pregunto, si se considera que se van a infectar no sé, 40, 60, no sé cuánto es lo que se considera que se van a infectar.
Y si eso, la proporción de camas que tenemos de terapia, vamos a terapia, porque Sí, sí. eso nomás tenemos que considerar, porque esa otra clase de internación va a haber. Claro, acá hay que tener en cuenta que en esta época del año confluyen Por eso. varios gérmenes Sí. causantes de infecciones Teniendo en respiratorias. cuenta todo eso. Ah, Y eso. Entonces, al día de hoy, nosotros estamos superando el 50% de ocupación de camas previstas para enfermos respiratorios. Cuando es 50% de camas de enfermos respiratorios, ¿eso entra COVID también en enfermos Claro, respiratorios? claro. Pero teniendo en cuenta que su contribución es baja por Sí, los sí, números, ya sé, ¿verdad? Ya sé, pero el 50% de esas camas previstas para COVID, enfermedad respiratoria, etcétera, ya está ocupada. Está ocupada, ¿verdad? O sea que tenemos el 50% nomás de camas, de lo que Aproximadamente, tenemos ¿verdad? previsto. Esos datos se van a actualizar en los próximos Sí, días. sí. Pero al mismo tiempo vemos, por ejemplo, que si comparamos los números, tanto de consultas como de ocupación o internación, con respecto al año anterior, vemos que hay una reducción importantísima en el número, ¿verdad? Entonces, eso nos, en primer lugar, que confirma que todas las medidas Se están tomando que son efectivas y evidentemente la población cumplió. Segundo, bueno, podemos estar, digamos, en cierta forma tranquilos porque tenemos una ocupación bastante baja comparado con lo que fue el año pasado. Eso nos permite tener una capacidad de maniobra, digamos, adicional como sistema sanitario. Y nosotros enfocamos el recuento de camas sobre el total dentro del sistema público. Sí. Hay que tener en cuenta que en un momento dado, en una situación, digamos, de crisis, Se va a requerir el también Ministerio de la- Salud va a tomar el control de todas las camas del país. Así es. Tenemos que ir a una brevísima pausa y enseguida volvemos con el doctor Portillo. Bueno, doctor, me mata la teleaudiencia si no te pregunto. ¿Vos sos casado, soltero, viudo? ¿Qué sos, doctor? Mira, yo en líneas generales mantengo un perfil muy bajo, ¿verdad? O sea, soy funcionario público hace muchos años, fui más o menos visible en distintos momentos desde el punto de vista laboral. Y desde el punto de vista personal, muy poca gente sabe en qué ando, Sí. mi entorno, y yo prefiero mantenerme así. Circunstancialmente... Bueno, pero vos sabés que por qué, obviamente. Porque No. lo de Maga Caballero, lo que pasa es que ella es una chica súper pública, vos también, obviamente ahora como decís, Circunstancialmente, en mi caso es circunstancialmente. Bueno, pero se dio todo un comentario y que ambos levantaron, ¿cómo que se llama? Comentarios en las redes. Entonces, bueno, si vos levantás comentarios es porque, ahí está, Maga, ¿por qué no ponemos la foto? Ahí está. Bueno, estamos hablando de esta chica que es preciosa. ¿Hay alguna relación con ella o no, doctor? Yo prefiero no hablar, mira. ¿Por qué, doctor? ¿Cuál es el problema? Si, No, si vos levantaste inclusive comentarios al respecto. Pero, o sea, como dije, no es mi estilo. Prefiero mantenerme con el perfil con el que siempre me mantuve. Todo bien. No Ni me sí, gusta, ni no, no me gusta mezclar, ¿verdad? Hoy, desde el punto de vista el laboral, circunstancialmente, estoy muy expuesto. En estos días realmente hubo como una suerte de turbulencia. Eso no puedo negarlo, ¿verdad? Sí, claro, por lo que claro. se generó. Sí. Pero yo, en todo caso, necesito, por el rol que estoy cumpliendo, por las responsabilidades que me toca asumir en el día a día, mantenerme enfocado en lo que es el trabajo ante la ciudadanía. Lo otro es mío y prefiero que siga siendo así. Eventualmente me siento más cómodo de esa manera, ¿verdad? Bueno, entonces le damos el... No, yo entiendo, pero obviamente no podía dejar de preguntarte, porque todo el mundo quiere saber. Va a decir, che, no le preguntaste lo de Maga, me van a matar. Bueno, de todas maneras, después seguimos hablando. Doctor, te agradezco muchísimo. Por ultimísimo, ¿vamos a entrar en la cuarta fase? Nosotros estamos trabajando ya en eso. Nos reunimos con varios sectores y todo está encaminado para Entrar. salvo que aparezca un evento epidemiológico muy relevante. Sí. En principio está... ¿Cuándo entraremos en la cuarta fase? Y esta fase 3 Sí, va termina. hasta el domingo. Ah, hasta este domingo y después ya entraríamos en la cuarta. Sí.
O sea que se permitirían ciertas reuniones sociales con ciertos protocolos. Todo lo que tiene que ver con ocio, recreación, Sí, digamos, eventos. había quedado para la fase cuarta. 4, ¿verdad? Y estamos trabajando en eso. Nos reunimos ya con sector de organizadores de eventos. Hoy tuve una reunión con la ministra de la Senatur, ¿verdad? Y el sector hotelero, que también apunta a relanzarse. Pero si el hablamos turismo también se eso te iba está a decir, apuntando. si hablamos del sector hotelero y turismo, ¿eso Y significa abrir la recreación, frontera, ocio. entonces? No. O sea, turismo no sería interno. Sí. Entiendo. Bueno, gracias, doctor. Gracias por la Me sacan invitación. del aire también a mí. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo lunes, y ya sabes, de lunes a viernes te espero siempre de 16 a 18 por Radio Monumental. Chau, chau, buena noche.